noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Los jóvenes se han convertido en los grandes protagonistas de las movilizaciones y protestas de los últimos meses en Colombia en el marco del paro nacional. Sus voces y mensajes se hicieron y se hacen sentir en las principales ciudades del país, así como en otros espacios como las redes sociales. Aunque el Comité del Paro suspendió las movilizaciones, se han mantenido puntos de protestas en Bogotá y Medellín principalmente. Uno de estos grupos es conocido como La Primera Línea, que ha centrado sus protestas en el Portal de las Américas y en la localidad de Suba, ambos puntos en Bogotá. Lo delicado es que estas manifestaciones y bloqueos han terminado en disturbios, enfrentamientos con el SMAT y algunos casos en actos de vandalismo. Miembros de La Primera Línea han negado su participación en los hechos violentos. Precisamente, miembros de estos grupos de jóvenes sostuvieron una primera reunión con autoridades del distrito para buscar salidas a esta situación. José Miguel Polanco nos cuenta qué pasó con el encuentro. La cita era al mediodía, sobre las 12 en el archivo distrital aquí en la capital del país. Los primeros en llegar fueron los garantes, las Naciones Unidas, también algunos integrantes de la Iglesia, gran parte del equipo asesor de la Secretaría de Gobierno. Sobre la 1:30, 2 de la tarde llegaron estos jóvenes, algunos de los voceros de la llamada Primera Línea. Ellos de primera mano pidieron la no presencia de los medios de comunicación, que no fueran fotografiados, que no fueran grabados por nadie, incluso por varios minutos impidieron el paso de las personas donde ellos estaban reunidos. Esta reunión duró aproximadamente entre una hora y media. Ellos estaban tratando de socializar qué es lo que iban a decir, cuáles eran las peticiones que iban a presentar del pliego que se había dado a conocer y si realmente estaban interesados en ingresar al auditorio del archivo distrital. Una hora y media después decidieron ingresar. Duró el encuentro, la reunión duró aproximadamente 30 minutos. Allí estaba el secretario de Gobierno, estaba Monseñor Henao, como también algunos de los integrantes de las Naciones Unidas en Colombia. Una vez inició esta reunión, no hubo ningún acuerdo, se levantaron de la mesa los integrantes de La Primera Línea, según ellos, porque necesitaban, era la presencia de la alcaldesa Claudia López y también argumentaron que no sentían garantías para su seguridad. Pudimos hablar con algunos de ellos, también con Monseñor Henao, a la salida de este primer encuentro que se podría decir que no tuvo futuro. No estamos aquí para apoyar, para ayudar, para crear puentes y vamos a perseverar porque los diálogos sociales son de largo aliento, son diálogos que exigen mucha perseverancia. Claudia López cita esto, dice que quiere desescalar, dice que quiere bajarle el tono a la violencia que se vive en todos los puntos de resistencia, pero un día nos mata y al otro día ni siquiera hace presencia. Es importante recordar que este es el segundo intento de diálogo fallido. El primero fue en el Portal de las Américas, donde se presentaron graves enfrentamientos e incluso el mismo secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, fue abucheado y golpeado y lastimado por algunos artefactos que lanzaron algunas de estas personas. Y este ya sería el segundo. Lo que han dicho los de La Primera Línea es que necesitan la presencia de la alcaldesa Claudia López en los encuentros y que si ellos quieren negociar o dialogar, lo tienen que hacer en los puntos de resistencia cuando ellos lo requieran. Pues esta primera reunión que terminó sin resultados plantea sin duda desde ya varios retos que deberán asumir las partes para obtener fin a una problemática que afecta a miles de habitantes de las zonas donde se han presentado estas protestas. Y pues para hablar del futuro de estos acercamientos, pero además de otras iniciativas de jóvenes y estudiantes universitarios, hemos invitado a Jorge Mario Manjarres, líder estudiantil de la Universidad Cooperativa de Colombia. Buenas noches. ¿Qué opina del inicio, Jorge, del acercamiento entre la llamada Primera Línea y las autoridades de Bogotá? Buenas noches para cada uno de ustedes y las personas que nos sintonizan en este momento. Bueno, es importante el diálogo, siempre va a ser importante acercarnos y hablar con las personas contrarias para ponernos de acuerdo en qué debemos mejorar y cómo debemos avanzar en este tema. Y estos primeros acercamientos, aunque no han sido lo que se esperaba, son los primeros indicios para comenzar a escuchar a esos jóvenes que han estado en este tema del paro, en esa primera línea. Pero hay que ceder un poco de parte y parte para pues, lograr avanzar mucho más. Hay que ceder de parte y parte. ¿Cree que, y sobre todo usted como líder estudiantil, están muy rígidos desde la llamada Primera Línea? Bueno, el tema de la Primera Línea ha sido un poco estigmatizado, ¿cierto? Por muchos sectores del país y
hemos visto la primera línea en algunas acciones, de hecho, que de pronto contrarían un poco ese espíritu de la libertad y de los derechos que estamos pues, pregonando. Sin embargo, hay que resaltarle que todos acá tenemos derecho a expresarnos y todos acá tenemos derecho al 50% de la verdad. Obvio, en este proceso hay que ceder un poco, hay que comenzar a avanzar, mostrar gestión y sobre todo buenas intenciones acerca del diálogo para poder darle fin de una u otra manera a esta beligerancia que se ha suscitado entre el Estado y entre los jóvenes que están protestando. Jorge, entonces, ¿qué análisis hace usted de este movimiento integrado por jóvenes de Bogotá y Medellín principalmente? Bueno, hay que revisar muchos aspectos y profundizar en este tema sería bastante polémico y un asunto profundo. Sin embargo, hay que comenzar a revisar los contextos en los que se están desenvolviendo estos muchachos, estos pelados que están haciéndole frente y están luchando por unos ideales, están tratando de defender unas ideas, unas concepciones. Sin embargo, nunca vamos a aceptar las vías de hecho, ni la violencia, ni la alteración a la propiedad privada, ¿sí? Porque esto lo que termina es en más violencia. Sin embargo, todos tienen derecho, pero hay que revisar desde el Estado, ¿sí? Hay que revisar especialmente esas situaciones sociales a las que quizás estamos cansados, estamos sometidos como jóvenes y no vemos ninguna respuesta frente al Estado. Y aquí te estoy hablando del desempleo, de la falta de oportunidades, ¿sí? Del poco acceso que tenemos a la educación superior los jóvenes. Entonces, todas estas son situaciones que se conjugan y derivan en esto que estamos viendo en Medellín y en Bogotá especialmente. Jorge, precisamente hablando de esa violencia que se ha generado en algunos de estos lugares de protesta, pues ¿no afecta la legitimidad de movimientos como lo es la primera línea? Bueno, frente a ese tema, hay que analizar un poco los movimientos que están protestando, ¿sí? Porque no podemos negar que existen personas que se dejan llevar de las emociones del momento y sobre todo de algunas reacciones de las autoridades, ¿sí? No podemos deslegitimar todo el tema de las autoridades colombianas y del Estado, ¿sí? Pero a veces el Estado se pasa, la mayoría de las veces ha usado fuerza desproporcionada y eso va generando, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo con el asesinato de muchas personas, con la desaparición, ¿sí? Que lo quieren decir que no han aparecido y ya, pero no hay una profunda investigación o una postura firme del Estado frente a todos estos sucesos que han venido aconteciendo a lo largo de las protestas y de años atrás. Entonces, esto es un sentir de desmotivación, es un sentir de rabia, de frustración de miles de jóvenes que quieren un mejor país y sobre todo están llamando la atención al Estado. El Estado es un papá, el Estado es una mamá que necesita escucharnos y saber realmente qué necesitamos. Este espacio que está abriendo la alcaldesa en Bogotá hubiese sido impactante y de altura que ella hubiese sido directamente la que brindara el espacio. Sin embargo, no, el hecho que ella no compareciera a este inicio no era como razón para desaprovechar este escenario y dar una muestra de voluntad para avanzar y lograr disipar esas diferencias que se han venido presentando. Una presencia esperada por parte de los sectores de la primera línea, pero también desde el gobierno llegaron, del gobierno distrital, dijeron, bueno, no fue porque era un primer acercamiento, entonces, ¿a cuántas reuniones tendrían que esperarla? Como te decía, es un espacio y uno debe aprovechar estos espacios para comenzar el diálogo. En algún momento la alcaldesa debe comparecer, porque es una alcaldesa que siempre ha estado abierta al diálogo, siempre de una u otra manera representa a los sectores alternativos, a los sectores más vulnerables, a los sectores que han sido tradicionalmente poco escuchados por medio de los entes gubernamentales. Entonces, para mí, en mi opinión personal, es un espacio que con los delegados que mandó la señora alcaldesa hay que aprovechar y comenzar a discutir. Y en medio de esa discusión, de ese diálogo, solicitar que en algún momento ella comparezca y haga presencia para sentirnos escuchados directamente por la primera autoridad, en este caso del Distrito Capital de Bogotá.
Jorge, hay varias manifestaciones y expresiones de movimientos juveniles y estudiantiles en varias ciudades del país. ¿Es difícil que lleguen unidos a una gran negociación con el gobierno? ¿Cómo lo ve usted? Definitivamente, las situaciones hay que abordarlas por las regiones. Cada región es diferente. Las necesidades que hay en la costa Caribe son diferentes a las que hay en el Pacífico, en los Santanderes. Sí, cada región tiene situaciones distintas. Por eso es importante que el gobierno sectorice los diálogos y así enriquece todo el tema de las necesidades y las peticiones que están presentando estos jóvenes. La misma Constitución Política de Colombia reconoce que nosotros somos multiculturales, pluriculturales, que tenemos diferentes idiosincrasias, y eso es importante que lo tengan en cuenta desde el gobierno nacional y especialmente los gobernadores y los alcaldes, para que al sentarse con los jóvenes, no solamente es el comité del paro, ¿sí? Porque algunos los representan y otros no, es escuchar a los representantes estudiantiles de universidades, de colegios, padres y madres de familia, a los vendedores estacionarios. Es decir, hay que generar un verdadero diálogo donde quepamos todos. Un diálogo donde quepamos todos. Usted nos dice que los problemas por regiones son bien distintos, que lo que ocurre en la costa no va a ser igual a lo que ocurre aquí en el centro del país, pero si hay una columna vertebral, ¿cuáles son esos puntos principales que usted cree que deben tocarse sí o sí en esta búsqueda de acuerdos con el gobierno? Definitivamente hay dos aspectos fundamentales y tiene que ver con el acceso a la educación superior por parte de los jóvenes. Están egresando muchos estudiantes de grado 11 y no tienen oportunidades de acceder a la educación superior. Ese es uno de los principales y diría yo que de los más delicados puntos a abordar que hacen parte de esa columna vertebral, como usted lo ha indicado. Y por otra parte, el tema del desempleo juvenil está alto, es significativamente alto, y eso quiere decir que no tenemos oportunidades, que no tenemos cómo solventar nuestra situación económica. Y si nosotros analizamos el tema de la pandemia, del COVID y todo lo que llevamos en estos más de 14 meses, 15 meses que lleva la pandemia, se ha agudizado más esa crisis social que venía desde hace años. Entonces, esos dos puntos, para mí, de manera personal, considero que es la columna vertebral que el gobierno debe analizar desde lo central, pero también escalarlo hacia esas regiones como La Guajira, como el Guaviare, como Cali, como Ibagué, que es una de las ciudades con mayor índice de desempleo en jóvenes. Precisamente de ese punto de la educación superior, de poder acceder, porque ahorita es un privilegio, pues también está la iniciativa del gobierno del plan de matrícula cero. Usted, por lo menos sabemos que va a ser por un semestre, pero usted ¿cómo lo ve? ¿Debe extenderse indefinidamente? Esa es una de las peticiones que tienen, pero ¿hay garantías para que eso ocurra en temas de, pues usted es un líder estudiantil, usted ve que hay que el gobierno y las instituciones tienen el ánimo de seguir con ese proyecto? Bueno, nosotros no queremos pensar que es una solución de momento, un pañito de agua tibia. Celebramos la matrícula cero o subsidiada por el gobierno a esos estratos que la administra la doctora María Victoria ha venido haciendo a nivel del país. Eso lo celebramos. Sin embargo, es importante que el Congreso de la República, ya hubo un proyecto que fue archivado con relación a la matrícula cero. Es importante que se haga una negociación entre el gobierno y los congresistas para determinar un proyecto que tenga viabilidad financiera, porque eso fue uno de los argumentos por los que archivaron el proyecto que estaba en curso. Entonces, cuando se determine la viabilidad financiera que le dé sostenibilidad en el tiempo, podremos tener una matrícula que no vaya solamente en el segundo semestre del año 2021, sino que se extienda a los 2 semestres del año 2022 y que beneficie aún a muchas más personas. Eso es parte de la solución, porque esa matrícula cero beneficiaría a los estudiantes que ya están matriculados o que ya hacen parte del sistema universitario estatal, pero no resuelve el tema de los pocos cupos que están ofertando las universidades públicas. Jorge, ¿ustedes se sienten o se han sentido representados por el Comité Nacional del Paro? Bueno, es un tema bastante complejo, porque no todos, como decía ahorita, por ese tema de la diversidad ideológica y de las regiones, no todos se sienten identificados por el Comité de Paro. Claro,
hay puntos, en su gran mayoría, que respaldamos, en los que estamos de acuerdo, pero hay otros puntos que son propios de las regiones que deben ser analizados desde otra manera. Por eso el gobierno no debería solo estar pendiente del comité de paro. Sería bueno hacer un gran consenso con los representantes estudiantiles, con los representantes, como lo decía ahorita, de padres y madres de familia, todas esas agremiaciones, las confederaciones que de una u otra manera aglutinan a sectores de la sociedad. De esta manera tendría el gobierno un panorama distinto, amplio y varios escenarios de esta realidad para poder buscar soluciones, y así nos sentiríamos más representados y nos sentiríamos parte de este proceso de avance y de soluciones. Parte precisamente de ese proceso de soluciones es una de las metas anunciadas por los jóvenes de la primera línea y que trata de convertirse en un movimiento político. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, es un derecho que tienen. La Constitución permite la asociación. Deben cumplir con unos requisitos que establece la misma Constitución y las leyes que reglamentan el tema. Sin embargo, a veces todo este tema social se quiere reducir a un tema político. Y el tema político pasa y el tema político va. Pero realmente las crisis o los problemas que estamos viviendo los jóvenes aún siguen allí. Entonces no podemos limitar solamente esto a un momento político de un lado, de otro lado o de la mitad del plano. No, tenemos que comenzar a revisar que el tema es soluciones de Estado, políticas de Estado, no políticas de gobierno para dar un pañito de agua tibia al instante para que se supere la crisis por el momento y ya. Necesitamos reformas profundas que de verdad permitan a los jóvenes avanzar en el tema de la superación y la construcción de sueños y sobre todo de alcanzar todo lo que se plantean en los proyectos de vida. Esto es realmente lo importante. Si ellos se quieren aglutinar, bienvenidos sean. Pueden crear un movimiento político. Eso no habría por qué no celebrarlo o respaldarlo. Sin embargo, hay que entender que las soluciones del país, lo que necesita Colombia, está en los casi 50 millones de colombianos y no solamente en unos que los están representando. Entonces, hay que mirar la variedad, hay que mirar en las diferencias y esa multiculturalidad, vuelvo e insisto, que tiene nuestro país. No podemos solo centrarnos a Bogotá y Medellín, Santa Marta, Bucaramanga, Cali, Medellín, Villavicencio, Montería, Bucaramanga, Barrancabermeja. Son ciudades que necesitan que el gobierno nacional y local se incline y abra los brazos y sobre todo los oídos para hacer y actuar. Una mirada integral a los jóvenes. Ahora hablemos de este plano nacional porque estamos a punto de iniciar un proceso de cara a la elección presidencial y las elecciones para ganar el Congreso. ¿Qué papel piensan jugar ustedes los universitarios en este escenario? Bueno, nosotros tenemos un desafío inicial que son los consejos juveniles los consejos municipales de juventudes. Es como este primer escenario donde debemos llegar y comenzar a impulsar el tema de las políticas que van dirigidas a los jóvenes. Eso es uno de los primeros escenarios. El segundo es que tenemos que comenzar a mirar, a elegir bien. Tenemos la gran oportunidad de escribir nuestras cédulas y de participar. Nosotros como jóvenes tenemos un potencial electoral altísimo y tenemos incidencia si todos votamos. Y lo primero que hay que revisar es votar por el legislativo, por ese órgano conformado por el Senado y la Cámara, que es el que en última se encarga de redactar las leyes y de permitir todo el tema de la matrícula, las modificaciones a la Constitución y todas las reformas que haya que hacer para que se mejore y se cumplan estas pretensiones que han venido haciendo no solamente los de la primera línea, sino el comité de paz, los diferentes sindicatos y en sí la sociedad civil. Entonces, ese es uno de los principales retos, visionarnos y comenzar a aspirar a los órganos de elección popular, que los jóvenes impactemos de verdad y comencemos a cambiar esa clase tradicional que ya viene años en esos cargos para renovarla, para oxigenarla. Es hora que en Colombia haya un relevo generacional en todos los estamentos del Estado. Y como líder estudiantil y representación de miles de jóvenes del país, ¿qué mensaje le envía usted al país y, claro, al gobierno nacional? Bueno, lo primero, como lo he indicado en toda mi disertación, tiene que ver con escuchar. Escuchar en la diferencia, construir en medio de la diferencia.
porque nosotros no podemos resumir en unos cuantos el sentir de más de 50 millones de colombianos. Entonces el gobierno tiene que buscar estrategias con los gobiernos locales, sin distingo que el gobierno local sea o no del partido de gobierno o alianza del partido de gobierno, porque eso se ve. Necesitamos que el gobierno piense en la población y sin mirar el tipo de gobernador o alcaldesa o alcalde que exista en las regiones, se unan y comencemos a generar políticas de Estado que vayan de verdad en beneficio de los ciudadanos. Y a todos mis compañeros, mis colegas estudiantes que pues, nos ven en este momento, lo importante es seguir defendiendo nuestras posturas, seguir defendiendo nuestros ideales, pero sobre todo defender el derecho que tienen las demás personas también a expresarse en medio del respeto. Porque todas las opiniones caben siempre y cuando se hagan con respeto. Jorge Manjarres, líder estudiantil, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene él en su radar. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Hola, buenas noches. Hoy comenzamos el radar en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, hablando sobre un caso que nos tiene a todos en Colombia indignados. La denuncia que se ha conocido por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el abuso sexual del que habrían sido víctimas 14 niños con edades de entre los 2 y los 5 años de edad en un jardín infantil perteneciente al programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín en el barrio Santa Cruz, en la zona nororiental de la capital antioqueña, tiene a todo el país hablando sobre la falta de controles frente a la desidia y frente a los delitos que siguen afectando lamentablemente a nuestros niños. El caso se conoció inicialmente hace 24 horas en la ciudad de Medellín y hablaba del caso de 2 niños, en principio, que habían sido víctimas de este criminal que habría abusado de ellos. Se trata de un hombre auxiliar de alimentos que supuestamente era el encargado a través de uno de los contratistas del programa Buen Comienzo de llevar los refrigerios a los niños de este jardín infantil. Lo que terminó ocurriendo es que este hombre tenía tal confianza con los encargados de este jardín infantil que no solamente llevaba los alimentos, sino que también hacía todo tipo de actividades con los pequeños. Entre ellas, llevarlos al baño, un acto de la mayor seriedad y delicadeza, y también iba con ellos supuestamente a jugar. Desde hace al menos 8 meses, los papás, según le dijeron hoy a Blue Radio, habían contado acerca de situaciones sospechosas o al menos llamativas con la presencia de un hombre en esas actividades tan serias, teniendo en cuenta con relación al cuidado de estos pequeños. Y según dijeron a Blue Radio esos mismos padres, los directivos del jardín habían dicho que no había por qué estar preocupados, que era una persona de confianza y que no tenían ningún tipo de afán. Lamentablemente lo que pasó es que al menos 14 niños han tenido cambios en su comportamiento, han tenido situaciones muy graves y hoy están siendo valorados en clínicas y hospitales de la capital antioqueña. El programa Buen Comienzo, que es el responsable de ese jardín, tampoco denunció a tiempo los hechos. Hace más de una semana, el 19 de junio, había conocido los 2 primeros casos y solamente hoy interpuso la denuncia ante la Fiscalía, lo cual fue reprochado severamente por Bienestar Familiar, teniendo en cuenta que debían haber hecho la denuncia de manera inmediata por tratarse de un delito y por tratarse de una situación tan grave relacionada con los niños. Hasta ahora, la Fiscalía solamente anunció que abrió investigación. Sin embargo, la verdad es que este hombre, de quien por supuesto se presume la inocencia, pero sobre quien hay indicios muy serios de haber cometido delitos que le podrían dar hasta 38 años de prisión, se encuentra libre, se encuentra todavía prófugo porque no hay orden de captura en su contra, pero sigue siendo un riesgo para los niños en todo el país. El trasfondo es, ¿por qué la desidia? ¿Por qué la lentitud? ¿Por qué la inoperancia? ¿Por qué siempre terminan ocurriendo casos tan dolorosos con nuestros niños y no pasa nada? Una reflexión de jueves para ustedes en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Ricardo, gracias. Y hasta aquí Sala de Prensa, pero sigan conectados con Signo Pesos. Buenas noches.